Ya hemos visto la primera parte, ¿no? El capítulo, que es movimiento periódico, ¿sí? Dentro de sus características era que era un movimiento infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían fuerzas no conservativas. Ahora, vamos a ver el movimiento amortiguado, que va a ser un movimiento finito. ¿Por qué? Porque sí van a existir fuerzas, ¿no? Que hagan que el movimiento termine. Entonces vamos a ver cómo lo modelamos, ¿no? Vamos a ver también oscilaciones forzadas que es darle un impulso externo. Y esto lo que vamos a ver en esta parte del video, ¿no? Que sería la segunda parte, ¿no? Bueno, la segunda parte del capítulo. Entonces, digamos, este es el sistema ideal, ¿no? Era un poco lo que habíamos estado estudiando. Y este es el sistema real, que es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar ahora, ¿no? Entonces va a haber una fuerza que prácticamente nos va a obligar a que el movimiento se detenga, ¿sí? El ejemplo más típico, ¿no? Como se decía, ¿no? Eran sin fricción, no habían fuerzas no conservativas, ¿no? Un ejemplo, la campana, ¿no? Entonces, en la campana, en el mismo pivote de la campana, o sea, donde gira este elemento, hay fricción. Entonces, uno le da una fuerza inicial y eventualmente eso se va a detener, ¿no? También está la resistencia del aire, ¿no? Entonces, como vemos, ya estas oscilaciones amortiguadas son oscilaciones reales, ¿no? Reales, ¿por qué? Porque van a tener un fin. Y aquí tenemos una pequeña simulación, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Porque nos permite comparar ambos movimientos, ¿no? Obviamente esta no la he hecho yo, la he tomado de internet por si acaso y bueno, seguramente se mantiene disponible, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí a la izquierda tenemos más, porque si se dan cuenta, no cambia la amplitud, ¿no? Es una de las características bastante importantes, la amplitud no cambia. En cambio, este movimiento, el de color azul, que es amortiguado, sí empieza a decrecer, ¿no? Y es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Porque, digamos, pierde energía el elemento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, ¿no? Y esta imagen me parece bastante importante porque permite visualizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a modelar? Para modelar vamos a hacer uso de este arreglo. Entonces, vamos a tener un resorte, tenemos que tener la masa, pero vamos a tener por decirlo, cilindro émbolo, ¿no? Que va a hacer que efectivamente me va a generar esa fuerza que va a hacer que el movimiento se detenga, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos estudiado todo lo que correspondía al más, ahora nos tocará agregar esta parte de acá. Entonces, esta fuerza la vamos a llamar fuerza amortiguadora y se modela de esta manera. Menos B, ¿sí? Que es la constante de amortiguamiento, si la quieren llamar de alguna manera, y Bx que vendría a ser la velocidad. Entonces, así lo vamos a modelar nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se modela? Como si, digamos, este resorte con la masa estuviera dentro de agua, ¿no? Entonces, esa agua va a ser la que nos va a dar lo que nos va, entre comillas, quitar energía, ¿no? Y hacer que nuestro movimiento se detenga, ¿no? Entonces ya, o sea, prácticamente, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todo lo que correspondía más, ¿sí? Pero le tenemos que agregar este otro término, que es el que va a estar de color morado, ¿sí? Entonces, nosotros ahora agregamos este término. Con lo cual, tendríamos esta ecuación. Si se lo escribimos en forma diferencial, ¿no? Nos daría lo que voy a poner de color verde. Y hasta el momento, ¿no? Tercer ciclo, en facultad no tenemos las herramientas para resolver esta ecuación diferencial. Porque esto recién se va a ver en el curso de EDI, ¿no? Que es ecuaciones diferenciales. Que bueno, que yo más lo conozco como A3, ¿no? Que era como estaba la currícula cuando yo llevaba los cursos, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer, la demostración, pero ya lo verán en este curso. Pero no implica que no lo podamos estudiar, porque lo que nos importa de aquí es la solución de esta ecuación. Y la solución sería esta de aquí. Donde este W', ¿no? W omega prima, omega comilla,
tiene esta forma, ¿no? Entonces, esta prácticamente viene a ser la solución de esta ecuación de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto Eddy, ¿no? Capaz alguno ya lo habrá visto, ¿no? Pero la mayoría en principio no lo conoce todavía el curso, no lo ha visto el curso, ¿no? Entonces, se puede graficar, obviamente, aquí vamos un Euler, ¿no? Un Euler al algo, entonces, cuando nosotros lo graficamos, nos vamos a dar cuenta de algo. Esta B, esa constante de amortiguamiento es bastante importante. ¿Por qué? Porque a mayor B labial, ¿no? A mayor constante de amortiguamiento, ¿qué es lo que vamos a tener? Definitivamente el sistema, y valga la redundancia, se va a amortiguar más, ¿sí? O sea, sus oscilaciones van a ser menos prominentes, ¿no? Menos notorias, si lo quieres decir, ¿no? Entonces, y es lo real, ¿no? Pero cuando tú dices, si tú tienes una camioneta y tú vas manejando y hay un bache, ¿no? Y pasas por el bache y tus amortiguadores son malos, ¿no? O sea, tú sientes que el carro empieza o sea, se mantiene oscilando prácticamente, ¿no? O sea, no se detiene el movimiento debido al impacto que hubo con ese bache, ¿no? Pues si tenemos un buen amortiguamiento, ¿qué es lo que va a pasar? El amortiguador prácticamente va a absorber ese impacto y no nos va a incomodar tanto a nosotros, ¿no? Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿no? Entre un buen amortiguamiento y un mal amortiguamiento, ¿no? Entonces, esas son las características que estamos viendo acá. Las unidades de esta constante de amortiguamiento es kilogramos sobre segundo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver que el término que habíamos visto anteriormente de la doble prima es bastante importante. Y si lo igualamos a cero, nos va a dar algunas características de amortiguamiento que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, prácticamente aquí lo que se ha hecho es igualar a cero el W' que les mostré en las diapositivas anteriores. Entonces, esto es a lo que me refería, ¿no? Una vez de que lo igualaste a cero y despejaste la constante de amortiguamiento, puedes definir distintos tipos de amortiguamiento. O sea, si mi constante de amortiguamiento es menor que 2 raíz de km, ¿sí? Ojo, no es kilómetro, ¿no? Este es la constante del resorte y m la masa, ¿no? Entonces yo puedo decir que tengo un subamortiguamiento. Si B es igual a 2 raíz de km, llamo amortiguamiento crítico. Y si B es mayor que 2 raíz de km, digo que tengo un sobreamortiguamiento. Y en este caso mi solución cambia a esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, gráficamente vamos a ver qué es lo que quiere decir, ¿sí? Pero lo importante es que aquí ya tenemos como, entre comillas, clasificaciones, ¿no? Subamortiguado, amortiguado crítico y sobreamortiguado. Entonces vamos a ver. Entonces aquí lo podemos revisar, ¿no? O observar, ¿no? El A es un movimiento subamortiguado, ¿no? Subamortiguado, bastante vibración. El B, digamos, es críticamente amortiguado, ¿no? Y el C es sobreamortiguado, ¿no? O sea, demora mucho en oscilar, o sea, absorbe más. El ejemplo, ¿no? Como le decía el amortiguador de la llanta de un auto, ¿no? Entonces, como les decía, el ejemplo de los baches, ¿no? Entonces, en un bache uno ve verdaderamente el amortiguamiento del auto, ¿no? Y aquí sí ya no hay nada que hacer, pues aquí sí no importa el amortiguamiento, ¿no? Aunque lo logramos observar al menos, ¿no? Entonces, anteriormente habíamos analizado la energía y decíamos que la energía se mantenía constante, ¿sí? Pero ahora nuestra energía va a variar en función del tiempo, es por eso que nosotros tenemos esto de acá. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces ahí de la energía que teníamos la estamos derivando respecto al tiempo. Y bueno, estos datos ya los conocemos, ¿no? Aquí, claro, la derivada de la velocidad respecto del tiempo a la aceleración y la derivada de la posición respecto al tiempo a la velocidad.
Entonces, lo podemos empezar nosotros a escribir, ¿no? A reescribir, mejor dicho, y llegamos a esto de acá. Es decir, llegamos a esto de acá. ¿Y qué implica esto? ¿Qué quiere decir? Dice, el miembro derecho de la ecuación es negativo. Siempre que el cuerpo oscile, siempre que el cuerpo que oscile esté en movimiento, sea la velocidad x positiva o negativa, o sea, porque aquí esto está elevado al cuadrado, ¿no? O sea, le va a dar igual porque siempre va a ser positivo. O sea, siempre va a ser negativo. Esto indica que conforme el cuerpo se mueve, la energía disminuye, aunque no con rapidez uniforme, ¿no? Entonces, prácticamente lo que quiere decir esta ecuación es que siempre estamos perdiendo energía, ¿sí? Y eso va a conllevar a la búsqueda, entre comillas, de reposo, ¿no? O sea, a que nuestro movimiento en algún momento se detenga. Eso es lo que implica. Entonces, eh, eso era el movimiento amortiguado. Ahora, ¿cómo hacemos que un movimiento amortiguado se mantenga en el tiempo? Y podríamos hacer la analogía del columpio, ¿no? Esta niña, si no estuviera el niño y se diera un solo impulso a ella, se va a detener, obviamente, ¿no? Ojo, no, o sea, tampoco, también asumimos que no es que se esté impulsando con el pie, ¿no? Porque uno podría impulsarse con el pie para mantenerse columpiando, ¿no? O sea, ella hace un impulso y ya se detiene, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Si este niño está aquí, ese niño va a hacer que, a pesar de que está perdiendo energía, como él está aportando energía a ese sistema, va a hacer que el movimiento continúe. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos lo que se llama una oscilación forzada, ¿sí? Entonces, ahí va a aparecer, ya se imaginarán, otro término de la ecuación. Ahorita va a aparecer el término correspondiente a la fuerza impulsora. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos nuestro sistema que se fuera a detener, pero debido a este movimiento de que está haciendo esta persona, se va a mantener, ¿no? Ahora, este va a tener que aplicar también una fuerza, y ahí leo aquí, ¿no? Si aplicamos una fuerza impulsora que varíe periódicamente con frecuencia impulsadora omega d, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, quiere decir que este está haciendo una fuerza también, pero con una frecuencia determinada, ¿no? O sea, no es un pulso, sino que se está haciendo una fuerza con una frecuencia angular determinada, ¿no? Entonces, digamos, esto se llama oscilación forzada o impulsada, force oscillation, ¿no? Y es diferente del movimiento que se da cuando el sistema se desplaza del equilibrio y luego se deja suelto, en cuyo caso el sistema oscilará a una frecuencia natural omega teta, omega cero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, prácticamente lo que me está diciendo es que este sistema se va a mover, o sea, este sistema de aquí, este sistema de aquí que se está moviendo tiene relacionado un omega sub cero. Y esta fuerza impulsadora también que se está moviendo aquí va a tener relacionada un omega sub d. Donde este omega sub cero, voy a poner de color verde, se va a llamar frecuencia angular natural, una palabra importante, y la otra, la frecuencia impulsadora, va a ser esta, se va a llamar frecuencia angular no impulsadora. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces podemos hacer el análisis, ¿no? Y si se dan cuenta, prácticamente lo que voy a poner de color rojo ahorita, todo esto era lo que hacía referencia al sistema amortiguado. Pero ahora vamos a agregar este otro término, ¿sí? Con lo cual nuestra ecuación se hace todavía más complicada, ¿no? Más compleja de resolver.
y ya la trabajamos directamente en su solución. Y usted dirá, oh, qué bonito, qué fácil, ¿no? ¿Cómo tienes la solución? Vamos a ver qué tan fácil es. En la expresión anterior, el término A era todo esto. Perdón. En la ecuación anterior, el término era todo esto, ¿no? Pero es una expresión un poquito más extensa también, ¿no? Y la frecuencia natural, ¿no? Que era la que les comentaba anteriormente, es K sobre M, ¿no? Aquí tenemos las fórmulas escritas. Disculpen mis mascotas que siempre se ponen a ladrar hasta ahora. Aquí tenemos las ecuaciones mostradas para A, ¿no? Del Serway y del Sears. Es un pequeño resumen, ¿ya? De lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Aquí podemos observar esta fuerza externa que no la estamos hablando senoidalmente, sino consenoidalmente. Pero un seno al final es un coseno desfasado, ¿no? Aquí tenemos, digamos, el desarrollo de la ecuación y de la misma manera es la solución, ¿no? ¿Sí? Como un pequeño resumen. Ahora otro fenómeno que hay es el de resonancia. ¿Y cuál es el fenómeno de resonancia? Miren, este dispositivo se llama diapasón. Entonces este diapasón va a tener una frecuencia natural. Y este martillo, dependiendo cómo yo genere mi fuerza impulsadora, va a tener una frecuencia impulsadora, ¿ya? Entonces, este va a tener una frecuencia natural y este va a tener una frecuencia impulsadora. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Que ambas sean iguales. No tiene que ser igual. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando esta frecuencia impulsadora es igual a esta frecuencia natural, ¿no? Si quieren aquí le pongo sub teta, no, perdón, sub cero, ¿no? Frecuencia natural. Cuando ambas son iguales, ¿qué ocurre? Como pueden observar, se generan fuerzas muy elevadas en el sistema, ¿no? Lo que puede llevar a fallas mecánicas. Ese es el fenómeno de resonancia. Por ejemplo, la resonancia en los sistemas mecánicos puede ser destructiva. Una compañía de soldados una vez destruyó un puente marchando sobre él al mismo paso. La frecuencia de sus pasos era igual a la frecuencia natural del puente y la oscilación tuvo suficiente amplitud para desgarrar el puente. O sea, por ejemplo, cuando los soldados marchan a través de un puente rompen filas. ¿Para qué? Porque la frecuencia de sus pasos podría igualarse a la frecuencia natural del puente, ¿no? Y eso, como le he dicho, no puede conllevar, ¿no? a fallas mecánicas debido al fenómeno de resonancia. Aquí está este video de YouTube, ¿sí? Los invito a que lo vean, que es del puente de Tacoma, ¿no? No lo agrego yo directamente al video porque, digamos, no es de mi propiedad, ¿no? Pero los invito a que lo vean, es bastante interesante, es de 5 minutos y bueno, aquí está el link, ¿no? Y para que vean, y creo que a los civiles, por ejemplo, les va a interesar bastante, ¿no? Que fue un puente, o sea, básicamente es un puente que lo construyeron, pero no tomaron en cuenta el efecto del viento. Y al final, bueno, al final se los dejo a ustedes para no hacer spoiler, ¿no? Bueno, muchas gracias chicos. Con esto terminamos este capítulo y bueno, buena suerte. Hasta luego.